Capítulo 18. A la mañana siguiente, alternando entre la alegría y la frustración por la sensación de recordar a Sienna en sus brazos, Hawk bebía su primera taza de café cuando recibió una llamada de Kenji, el teniente Snowdancer con sede cerca de las montañas de San Gabriel. Con sus pómulos altos, sorprendentes ojos verdes y cabello color magenta, parecía que acababa de escaparse de un psiquiátrico, o tal vez de algún desfile vanguardista. ¿Qué carajos te hiciste en el cabello?, preguntó Hawk, casi atragantándose con su café, porque aunque era hijo de una estrella de rock japonesa, el hecho era que Kenji era tan vanguardista como un maestro de primaria. Molestar a Garnet es motivo más que suficiente. Dio unos golpecitos con una carta enrollada en el panel de comunicación. He tenido una reunión interesante con la Unión Black Sea. Hawk dejó su café. Black Sea era, en cierto sentido, una manada cambiante. Era la unión de todos los cambiantes basados en el agua. Como especies individuales, su número de población era minúsculo, con solo 1 o 2 casos registrados de algunos tipos de cambiante. Sin embargo, en lugar de quedarse sin tener poder, se habían agrupado para formar una gran red que les daba una capacidad de negociación considerable y un gran poder territorial. ¿Negocios? Kenji negó con la cabeza. Ellos quieren una alianza. Envíame los datos. Esto tendría prioridad en su lista, porque a diferencia de cualquier otra manada del planeta, Black Sea tenía miembros en todo el mundo. Mándale también una copia a Riley. Lo haré, afirmó Kenji. Al ver un mensaje escrito en su escritorio, Hawk se dirigió a hablar con Índigo sobre algunos de los miembros más jóvenes de la manada que ella había estado supervisando. «Estás más equilibrado», dijo ella después de que hubieran terminado la discusión, sus largas piernas cruzadas en la parte superior de su escritorio, mientras él estaba con la espalda contra la puerta cerrada de su oficina. Sí. El contacto que se había permitido a sí mismo con Sienna había calmado las dos partes de él, de modo que su necesidad ya no golpeaba a todo el que estaba a su alrededor. Específicamente, el lobo estaba dispuesto a ser paciente, ya que había decidido ir tras ella, para cazar. A veces, primero se tenía que acechar a la presa. He oído que Evie y Tai están saliendo, dijo él en un esfuerzo por distraer a Índigo, porque no estaba dispuesta a discutir su decisión. La expresión de Índigo le dijo que sabía lo que él estaba haciendo, pero lo dejó pasar. Le he prometido que le romperé sus 2 brazos si la hace infeliz de alguna manera. Hizo una pausa. Debería comprometerme a hacer lo mismo contigo. Hawk entrecerró los ojos. No vayas por ahí. Por supuesto que voy a ir por ahí. Es por eso que soy una teniente. Balanceando las piernas de su escritorio, tomó una pequeña tabla. Pero no hoy. Llegó tarde a una sesión con los novatos. Moviéndose, lo esperó para abrir la puerta. Pensándolo bien, puso su mano libre en el cabello de él y le hizo bajar la cabeza. Yo casi dejé escapar lo mejor que probablemente me ha pasado nunca, porque yo tenía una estúpida idea de lo que debía querer. A veces solo hay una oportunidad para agarrar la felicidad. Presionando sus labios, en un beso rápido y afectuoso, lo soltó y se alejó. Su declaración de despedida, sin embargo, no desapareció tan fácilmente. Luchando de alguna manera con la distracción de los recuerdos de la noche anterior, Sienna acababa de enviar un proyecto de física que había completado con los recursos del equipo informático de la biblioteca cuando se tropezó con un anciano cambiante. Lo tengo, dijo ella, cogiendo el libro que había caído a su lado. Lo siento mucho, señor. Dalton se rió entre dientes mientras aceptaba el libro. Tenía unas espesas cejas blancas sobre una piel oscura. El moreno marcado por 1 millar de líneas formadas por Rey. Haces que suene como si tuviera 100 años.
Sienna no estaba segura de Dalton no tuviera exactamente esa edad. El hombre que los niños de la guarida llamaban cariñosamente Barba Blanca no era un bibliotecario, era el bibliotecario. Era el depósito de conocimientos de la manada. ¿Qué vas a investigar?, le preguntó al lobo. Está todo aquí. Él tocó su sien, con los ojos brillantes del mismo cálido rojizo marrón que los de su nieta. Yo he venido para obtener un poco de lectura ligera. Sosteniendo el tomo pesado que ella había recogido, dijo sonriente, en francés original. Sienna asintió con la cabeza como si supiera de lo que estaba hablando. Espero que le guste. Estoy seguro de que lo hará. Guardando el libro bajo el brazo, le tocó el hombro al pasar. Sienna espetó. Espere. Antes de que su valor la abandonara. ¿Sí, querida? ¿Los archivos de la manada son accesibles para cualquier persona? Cuando Dalton la miró, sus ojos eran penetrantes. Sin dejar a dudas de que Barba Blanca o no, su cerebro seguía siendo tan agudo como siempre. Sí, pero algunas verdades escritas se mantienen fuera del alcance, porque hay algunas heridas que no es necesario volver a abrir. Sienna asintió y enroscó los dedos en un puño. Entiendo. Alguien tan joven. Dalton negó con la cabeza. Las historias que escribo solo cuentan los hechos, y no el corazón que hay detrás. Debes preguntar a los que estaban allí. Sienna no se movió durante varios minutos después de que Dalton se fuera, recordando la forma en que Hawke se había cerrado en el momento en que ella había traído de vuelta el pasado. Él la había tenido en sus brazos la noche pasada. Bailó con ella hasta que toda la guarida parecía estar tranquilo, como si fueran los dos únicos despiertos entre la medianoche y el silencio del amanecer. Nunca se había sentido más viva, más mujer. Sin embargo, a pesar del contacto físico, Hawke no confiaba en ella para contarle sus secretos. Sienna escuchó la voz telepática de Jude recorriendo sus desolados pensamientos. Ven a la oficina de Hawke. Tenemos que hablar sobre lo que dijiste del juego frío. El recordatorio del peligro que los acechaba causó un estremecimiento helado que le recorrió la espalda. Voy de camino. Hawke observó el rostro de Sienna, el negro de su mirada, y frunció el ceño. Tú liberas el fuego X para evitar llegar a la sinergia, ¿correcto? Le preguntó, imaginando que iba a llegar al fondo de ese cambio en su estado emocional tan pronto estuvieran a solas. Ella asintió con la cabeza. Su postura era de un soldado Snowdancer delante de su alfa. Liberarla me ayuda a mantener un equilibrio psíquico estable. ¿Con qué frecuencia la liberas? Se lo había preguntado a Jude, pero el macho sí se había negado a darle una respuesta hasta que supiera el por qué. Se demostraba la confianza de Hawke en su teniente cuando lo había dejado estar por ahora. En los últimos meses, varias veces, admitió Sienna. Antes de eso, solo lo hacía 1 o 2 veces cada año y medio. Mi teoría es que el cambio está ligado a mi mayor control. Ya no estoy liberando el poder sin darme cuenta, por lo que se acumula más rápido. Jude habló por primera vez. ¿Crees que lo volverás a hacer pronto? No, no lo creo. Sin embargo, hubo una vacilación en sus palabras, una grieta en su confianza. El patrón se ha vuelto más impredecible en los últimos tiempos, pero podría ser debido a una simple fluctuación en mis habilidades. Eso ha ocurrido 1 o 2 veces antes, y nunca ha habido ningún tipo de efecto secundario. Hawke la atrapó con su mirada. Me dirás la próxima vez que necesites liberar. Él no iba a dejar que fuera sola, no cuando los sí podrían tenerla en su punto de mira. Sí, señor. Él nunca la había escuchado llamarlo señor, sin ser a modo de insulto. El lobo regresó por el borde áspero de su voz, porque a él no le gustaba verla insegura y perdida. Se volvió a Jude. ¿Algo más que deba saber? No, todavía estoy trabajando con mis contactos. Girando hacia la puerta, dijo, Sienna. Hawke levantó una mano. Tenemos algo que discutir. Jude alzó la vista.
mirándole a los ojos, pero en su lugar habló con Sienna. Esperaré afuera. Su tono era de orden, un teniente hablando con un soldado de rango inferior. Hawke tuvo la sensación de que con su tío, Sienna, podría haber discutido, pero al teniente lo obedeció, aunque apretando la mandíbula. Ella pasó al lado de Jude y salió. Solo cuando se hubo ido y la puerta se cerró, Hawke levantó una ceja al machosí, que se había vuelto a colocar enfrente de él. Tú tienes mi lealtad, dijo Jude en el más tranquilo de los tonos. Pero ella tiene un pedazo de mi corazón. Hawke había sabido que esto pasaría. Estaba preparado para ello. No voy a hacerle daño. Sienna es muy fuerte, continuó Jude, como si no hubiera oído la afirmación de Hawke. Mucho más de lo que debería ser. Pero en muchos sentidos ella es mucho más vulnerable que cualquier otra mujer en esta manada. Ella rompió el silencio en una edad crítica, y eso ha alterado su psiquis emocional. El lobo de Hawke no estaba contento con esto, pero escuchó. Por lo que veo, dijo, pensando en su mirada vacía cuando ella entró en la oficina, parece muy buena a la hora de frenar las emociones. Debería haberle hecho feliz la capacidad que ella tenía para mantener la distancia. Él siempre había escogido amantes que no se vieran perjudicadas por su incapacidad para darles todo. Pero anoche, cuando él mismo afirmó el primer nivel de privilegios de piel, había descubierto algo. Cuando se trataba de Sienna, era más que egoísta, más que posesiva. Ella era suya, y él quería que todos lo supieran. Eso es lo que me preocupa. Los ojos de Jude se encontraron con la mirada azul y fría de Hawke. Cuando se trata de aquellos a los que ella ama, no tiene un interruptor de apagado. Ella hará cualquier cosa por protegerlos, incluido matar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hawke curvó sus labios en una sonrisa. ¿Suena como un cambiante depredador? Sí, excepto que a diferencia de un cambiante, ella no ha crecido en un entorno sencillo, mucho menos en uno donde se toca y se recibe afecto. Un duro recordatorio de que Sienna ni siquiera había tenido la infancia fría de la mayoría de los sí. En un nivel intelectual, podría entender que el contacto físico íntimo no significa un compromiso, pero cuando es acerca de ti, eso le va a importar un bledo. Lo había dicho con mucha delicadeza, pero era una advertencia no menos clara por haber sido expresada tan suavemente. Una vez que toques esa tecla, asegúrate de que sabes lo que estás haciendo. Esta sí que era una advertencia clara. El lobo de Hawke escuchó lo que dijo con su voz alta y clara, pero también oyó lo que Jude no dijo. ¿Por qué no me dices que permanezca jodidamente lejos de ella? Le preguntó, aunque ya era demasiado tarde para eso. Le irritaba que su familia no hubiera pensado en protegerla. La propia ira de Jude era un látigo de hielo. Tú insistes en verla como una niña, cuando la verdad es que se vio obligada a tomar decisiones adultas hace mucho tiempo. Ella se ha ganado el derecho a vivir su vida como le plazca. ¿Eso no te enoja? ¿Que nunca se le haya permitido ser una niña? Seguro como el infierno que a él le molestaba. Sí, pero ella sobrevivió. Jude no traicionó la profundidad de su emoción ni siquiera con un parpadeo. Pero la silla de al lado se convirtió en un montón de astillas entre una respiración y la siguiente. El lobo de Hawke lo vio y lo comprendió. Los matarías a todos si pudieras. Sienna podría hacerlo ella misma. Sienna sabía que estaban hablando de ella, y aunque se sentía frustrada por ser excluida, llevaba el tiempo suficiente en la manada como para entender la jerarquía. La verdad era que dejando a un lado situaciones como la de hoy, ella lo apreciaba. La guarida de los Snowdancer, en su esencia, funcionaba de una forma muy parecida a una unidad militar, aunque con un centro emocional cálido, y era un patrón de comportamiento que su mente había entendido y aceptado. La naturaleza estricta de la misma actuaba como un sistema de seguridad para sus habilidades. Sienna estaba mortalmente segura de que no habría sobrevivido en un medio más liberal. Sin embargo, eso no significa que no fuera a dejar saber a Hawke y Jude lo que pensaba de su arrogancia.
de que la excluyeran de una conversación donde ella era el tema principal. El irritado pensamiento acababa de pasar por su mente cuando una chispa de brillante alegría irrumpió en sus sentidos psíquicos. Toby. Los escudos de su hermano eran fenomenales, pero tendía a bajarlos cuando estaba de buen humor. ¿Qué le haría tan feliz? ¡Sasha está aquí! Sienna frunció el ceño. ¿En serio? No encajaba con lo que había sido testigo de la naturaleza protectora de Lucas. Lucas está con él, al igual que un centenar de soldados. Eso tenía más sentido. Sé bueno. Drew dice que debo ser mala a veces. Él es una terrible influencia. Sin embargo, dejó sentir su risa a Toby, hacerle saber que estaba bromeando. Eso sí, no demasiado mal. Sintió un destello de amor de un hermano que de haber estado en la red habría tenido esa capacidad enterrada. Luego, Toby se había ido de su mente y la puerta de la oficina de Hope se abrió. Sasha y Lucas están aquí, le dijo a Hope cuando salió detrás de Jude hasta el pasillo. Lo sé. Levantó un elegante teléfono negro. Riley se encargará de todo lo que necesite. Nosotros. Sus ojos estaban fijos en Sienna. Tenemos que salir un rato. Por su acuerdo, no cuestionó la orden hasta que Jude se hubo marchado. Estabas hablando de mí, comenzó. Tíos, interrumpió Hope. Hermanos, padres, siempre han tenido y siempre tendrán conversaciones privadas con hombres que quieren tocar a sus mujeres. Y tú nunca vas a ganar en esta discusión, dijo agarrando su trenza. Renuncia a ello. Mirándolo, ella apartó el cabello de sus manos. Es la declaración más machista que he escuchado. Eso no quiere decir que no sea verdad. Se encogió de hombros. Pregúntale a Riley la agradable charla que los hermanos y el padre de Mercy tuvieron con él. La irritación pasó por su curiosidad. ¿Qué pasa con Índigo? Era la teniente que ocupaba el tercer lugar más alto en la manada. No necesitaba protección. ¿Conoces a Abel?, dijo, refiriéndose al padre de Índigo. ¿Tú qué crees? En ese momento, Sienna supo que el arrogante lobo había ganado, porque Abel adoraba a sus niñas. Seguramente había amenazado con arrancar las piezas claves de la anatomía de Drew. ¿A dónde vamos?, preguntó, con mal genio, y sin molestarse en ocultar. Espera. Movió la cabeza hacia una de las salas de conferencia. Toby está ahí. Era una observación, un consentimiento tácito por si tenía que ir con su hermano. Él está bien, dijo ella, preguntándose cómo el hombre con sus ojos de lobo podía ser tan irritante y maravilloso a la vez. Él ama sus clases con Sasha. Tú sabes que ella también recibe algo de él, dijo él. Ella es una cardinal empática. Las habilidades E de Toby tienen un gradiente de apenas 3. El estado cardinal de su hermano venía de su telepatía, pero también es una E. Señaló a Hope. Esa habilidad empática es parte de él. Sí, pensó Hope. Estaba en lo cierto. Eso explicaba la profundidad de la inexplicable alegría que estaba presente cada vez que Sasha estaba con Toby. Nunca he conocido a otra X. Ella no supo por qué dijo eso. Hope no respondió hasta que habían salido de la guarida y se dirigían por un camino que llevaba finalmente a la pista de entrenamiento que parecía cada vez más diabólica desde el retorno de Rías del extranjero. ¿Ninguna con una X débil?, le preguntó él, con la cara levantando al sol brillante de Sierra Nevada. Es un hombre hermoso, pensó Sienna. Se trata de una designación rara, dijo ella cuando él le dirigió una mirada inquisitiva. No es probable que existan más de 10 de nosotros en el mismo momento en el tiempo. Incluso esa era una estimación generosa, teniendo en cuenta lo que había recabado sobre su esperanza de vida. La teoría es que un X por debajo de 2 en el gradiente no se manifiesta, así que nadie se da cuenta. En cuanto a los demás, yo sé de uno que murió durante mis años de adolescencia. He oído de otros 2 que murieron antes de que yo naciera. Tanta tristeza, tanta muerte. De los 2 X vivos que conocí en la red, continuó,
Uno era un psicótico y el otro hipersensible. Sentía extraño hablar de la designación X sin sentir el dolor que le recorría la espalda. Ese era el primer nivel de disonancia, una advertencia para que no hablara de cosas que el consejo prefería mantener en secreto. Es posible que yo lo pusiera fuera de sí cuando entrábamos en contacto. ¿No es la volatilidad lo que le convierte en un peligro? Hawke apartó los hilos de oro y plata de su cara, sosteniendo su mirada. Sí, murmuró, pero debe haber sido útil de algún modo, ya que se le permitió vivir. Hawke pensó, tenía el más fascinante pelo, inusual y hermoso como su piel en forma de lobo. ¿Por qué no te dejas crecer el cabello? ¿Quieres decir como el de Luke? Se encogió de hombros. No creo que sea para mí. Tenía que admitir que amaba la forma en que los mechones rozaban su nuca, lo suficiente como para ser rebelde, invitando a ser acariciados por los dedos de una mujer. Insegura de dónde están los límites de una relación, lo que era aceptable, ella metió las manos bajo sus axilas. ¿Por qué te pareces tanto a tu lobo en tu forma humana? Hubo un momento en que fue necesario que ese fuera el aspecto dominante, incluso cuando estaba en forma humana. El lobo era más maduro que el niño. Él la llevó más allá del circuito de entrenamiento a los árboles. Mi lobo siempre estaba cerca de la superficie. La experiencia incrementó el efecto. Sorprendida por haber conseguido una respuesta directa, se apresuró a ordenar sus pensamientos. He oído decir que para los cambiantes puede ser peligroso si sus animales toman demasiado tiempo el control. De otro modo no podría haber sido de ayuda. Tenía 15 años cuando me convertí en alfa. ¿Tan joven? Nuestro alfa estaba muerto, lo mismo que la mayoría de los tenientes y soldados de alto nivel. Es por eso que los Snowdancer tienen una población tan joven. De ninguna manera tenía la proporción de personas mayores que era de esperar. Ella fue a hacer otra pregunta cuando se dio cuenta de que estaban bajo la sombra de un árbol esbelto, sus ramas adornadas con elegantes hojas que brillaban al viento. Te voy a dar, dijo él, una ventaja de 20 minutos. Un lobo de ojos claros la miraba desde un rostro humano.